Hace tiempo comencé de orar para la oportunidad de impactar a jóvenes y a hispanos, y Dios siempre ha contestado, y esto es una oración contestada, lo considero así, espero que usted también. Y estamos aquí, y no es por casualidad que estamos aquí en esta noche, usted, yo, y hay que aprovechar de cada oportunidad que tenemos de escuchar de la palabra de Dios. Me llamo evangelista Kevin Taylor, yo soy de Rockford, Illinois, es mi iglesia enviadora, se llama Berean Baptist Church, el pastor es Melvin Swanson. Tengo 2 años de viajar de lugar en lugar como evangelista. A la edad de 18 años, en 1996, yo escuché el evangelio por primera vez en mi vida. Yo soy nacido en un hogar católico y no leí la palabra de Dios los primeros 18 años de mi vida. Estuve metido en drogas, a la vez jugando también el fútbol americano. Eso fue básicamente mi Dios. Fui a la iglesia de vez en cuando, y una noche yo fui a ir con un amigo a una fiesta juntos y a tomar, y esperando a mi amigo para que se alistara, escuché a alguien hablar mal de mi religión, y por ser polaco, Juan Pablo II era un héroe mío. Y escuché a alguien hablar mal de él y de mi religión, y pues me metí en la cocina para hablar y enfrentar a este hombre que me estaba insultando. Y él me hizo una pregunta, me dice: joven, si tú llegarías a morir hoy día, ¿irías tú al cielo? Y dije, bueno, no sé la contestación de eso, pero espero que vaya al cielo porque soy buen muchacho, voy a la iglesia, amo a Dios y no he matado a ninguna persona en mi vida. Y él me dijo, pues la Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y me di cuenta esa noche que mis obras buenas no me podrían salvar. Fui ahí con ese hombre con un interés en mi corazón de saber de la verdad, y estuve sentado en este lado en una iglesia bautista, y por la gracia de Dios, después de ir algunas semanas en la invitación, recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador. El Señor me dio la oportunidad de aprender español a través de, en la preparatoria, tomé 4 años de español, y Dios me convenció de usar el español. Mi papá es ingeniero en la ciudad de Detroit, Michigan, soy nacido allá, y quise ser ingeniero y usar el español para ganar dinero, y el Señor me convenció que usara el español en vez de para mi reino, para el suyo. Y para mí es una oportunidad hablar con personas en la misma etapa, época de su vida, para que tomen las decisiones para la gloria del Señor. No hace mucho hablé con un señor que estuvo en el ejército americano, pero él no fue un soldado, nunca llevó una pistola en una guerra, sino que su trabajo era de hacer 3 cosas. Su primer trabajo era esto, de desanimar los soldados del otro país, del otro ejército. Su segundo trabajo era de cortar la comida, de alcanzar al ejército del enemigo. Y tercero, su trabajo era de cortar la comunicación entre los comandantes y los soldados. La guerra espiritual no es lo diferente. Tenemos un enemigo. Tenemos alguien que odia a Dios, y joven, te odia a ti. Y su deseo es cortar la comida espiritual de tu vida. Su deseo es desanimarte, hacerte sentir que Dios no está a tu lado. Y su gran deseo también es cortar comunicación entre Dios, el comandante, y usted, el soldado. Tenemos una conferencia así, tenemos predicadores, tenemos al hermano Salvador Aguilar, que apenas conocí, el hermano Bob Walker, que está aquí, el pastor, hermano Parada, que viene, su servidor, otros que van a estar enseñando y predicando. Perdón si me olvidé de alguien, pero estamos aquí para oír no de los hombres, sino de nuestro Dios. Estamos aquí para que el soldado reciba
los mandamientos de nuestro jefe celestial, el Señor Jesucristo, y para que estemos firmes y para que vayamos en este mundo. Y si usted no es parte todavía del ejército, esta noche es la noche de decir: heme aquí, envíame a mí, y hacerse un soldado del Señor Jesucristo. Me gustaría motivarle en esta noche acerca de la importancia de hacerse un soldado del Señor. Números, por favor, 16, teniendo la palabra de Dios en sus manos. Por favor, se pongan de pie y vamos a leer los primeros 3 versículos, por favor. Tener una palabra de oración y luego escuchar la palabra de Dios. Hermanos, ¿están animados de estar aquí en esta noche? Nadie durmiendo esta noche, amén. ¿Alguien que ha tomado su cafecito antes de venir? Amén. Okay, qué bendición. Muy bien. Números, por favor, capítulo 16, versículo 1. Voy a leer versículo 1, ustedes conmigo. Versículo 2, vamos a leer también juntos versículo 3 y luego orar. La Biblia dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, todos juntos por favor, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los consejos, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Oremos. Padre mío, es un honor y privilegio estar en medio de su pueblo, señores. Es una bendición grande. Gracias por todo joven, gracias por sus padres, gracias por sus pastores de jóvenes, gracias por todos los siervos de Dios que han reunido en este lugar, en esta noche, y por supuesto, gracias por ser parte con su Santo Espíritu de este culto, Señor. Gracias por los cantos, gracias por la presentación y por la oportunidad de sentarnos bajo de la palabra de Dios y, Señor, recibir de ti. Siente nosotros en una alma preciosa que no te conoce, que hoy sea la noche de noches en su vida, la noche de su salvación. Y mi Dios, que jóvenes que son salvos, pero no necesariamente soldados, que esta noche se pongan firmes y que esta noche se hagan en realidad siervos de nuestro Dios y soldados de Él. Señor, pedimos esos favores con confianza en ti, porque pedimos en el bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo y nuestro Salvador. Amén y amén. ¿Pueden sentarse? Mi primer año de colegio, yo estuve estudiando en una universidad en Detroit, Michigan, que se llama Wayne State University. Y yo vivía una media hora, unas 40 minutos de lejos de ese lugar. Y cada día estuve manejando para llegar, y usted sabe, si usted maneja la misma ruta todos los días, a veces se olvida en medio de su ruta dónde está uno. Y un día estuve allá y fui a estudiar y luego al entrenamiento de fútbol americano. Estaba volviendo a mi casa y ese mismo día estuve llevando tenía una camioneta. Y estuve manejándola cuando estuve jugando, no era salvo, pero estuve jugando con el radio. Y al jugar con el radio había en una calle que yo estaba tomando una serie de luces, de semáforos. Y estuve jugando con el radio y me di cuenta, estuve yendo 50 millas a la hora. Y en medio de una cruce había una luz roja. Era imposible para mí parar. Estuve yendo muy recio, y de repente, pasando ese semáforo, yo vi unos 2 o 3 pies de mi camioneta, una señora china con su niño, llevando su niño, de lejos, de unos cuantos pies.
de mi troca, que era un Ford Ranger, que estaba yendo 50 millas por hora, por seguro, le hubiera matado. Y a ella y a su hijo, si no fuera por la gracia de Dios. Hermanos, en este capítulo, Israel está tan cerca a ser destruida por Dios por su rebelión. En esta noche voy a presentar 3 personas o 3 grupos de personas para introducir el pasaje. Primera persona es Moisés. Moisés es un varón de Dios, es un profeta de Dios. Moisés vivió 120 años aquí en la tierra. Su vida se puede dividir en 3 partes de 40 años. Los primeros 40 años aprendiendo toda la educación egipcia allí, y luego los siguientes 40 años estando en el desierto, olvidando de todo lo que había aprendido los primeros 40 años. Y luego, por 40 años, entre 80 años y 120 años, siendo un siervo de Dios. Él fue un hombre manso, fue un hombre que oraba, un hombre que enseñaba, un hombre que delegaba, un hombre que amaba, un hombre que sufría, un hombre que guiaba y más que todo, un hombre que seguía la voz de Dios. Fue un hombre usado por el Señor escribir los primeros 5 libros que están en nuestra Biblia, 197 capítulos bíblicos. Él los escribió. El nombre de Moisés se menciona al principio de la Biblia, y en Apocalipsis 15 la Biblia también menciona el cántico de Moisés. Desde el comienzo de la palabra de Dios hasta lo último de la palabra de Dios se menciona este hombre. ¿Fue perfecto? Claro que no. Dios pone en rayo sus faltas, pero Dios no llama a los hombres porque son perfectos, sino que Dios lo llama al hombre porque a través de hombres Dios manifiesta su poder y su santidad. Amén y amén. Fue un hombre que era necesario que cada hebreo saliendo de Egipto le siguiera, porque él escuchaba la voz de Dios. Segunda persona en esta noche, en nuestro pasaje del número 16, es su hermano Aarón. Aarón fue el hermano mayor de Moisés, tenía 3 años más que Moisés, y fue un hombre que era el padre del sacerdocio. Fue un hombre que no agarraba el volante del carro de Israel. Fue un hombre que también quedó en las sombras de Moisés. Estuvo dispuesto a servir como pastor asistente y ayudaba y hacía sacrificios y hizo mucho para la gloria del Señor. También tenía sus faltas, hizo un becerro de oro. En vez de también murmuró en contra de Moisés. Tampoco no fue hombre perfecto, pero por supuesto, un hombre que Dios tenía su mano sobre la vida de Aarón. Tercera persona en nuestro capítulo, o digo grupo de personas, la Biblia dice, versículo 1, Coré. Coré fue un hombre levita. Coré tenía un puesto en el ministerio de Israel. Coré hoy día sería un maestro de escuela dominical en nuestras iglesias. Coré sería alguien que en realidad sus hijos después eran personas que guiaban los cantos de la iglesia, pero este hombre en realidad era una serpiente en chanclas, hermanos. Este hombre tenía un corazón perverso, porque este hombre tenía deseos de quitar el puesto de Moisés, y lo que él hizo, él fue y buscó también hombre. Hermano, cuidado, mucho cuidado cuando alguien te invita a su casa y comienza a chismear del pastor. ¿Están conmigo? Cuidado con la persona que comienza a decir y querer su oído, le invita a su casa, pone un plato de comida delante de usted, comen y luego comen carne al pastor. ¿Están conmigo, hermanos? Personas que andan en contra de la autoridad bíblica y la autoridad espiritual que Dios ha puesto en sus vidas. Este hombre fue un hombre perverso, un hombre malvado, y la Biblia nos dice de su plan. Él no tuvo integridad para hablar con Moisés, sino que llevó otras personas con él. Y no cualquiera persona, sino que la Biblia dice
en versículo 1 dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Mire, dice, hermanos, príncipes de la congregación de los consejos, varones de renombre. Si yo entiendo bien la palabra de Dios, Dios es a favor de añadir y multiplicar. El diablo es para disminuir y para dividir. Y este hombre, Coré, agarró un grupo, y aquí tenemos 4 hombres más 250. En este lado 254 personas, y en este lado tenemos 3. 254 contra Moisés, Aarón y Dios. Y escúchame, no importa en qué lado están los 254, cuando Dios es parte del otro lado, escúchame, Dios siempre gana, amén. Y cuando uno se mete con el varón de Dios, también se mete con el Dios del hombre, amén. Y la Biblia nos muestra lo que sucedió. Dice versículo 3: se juntaron contra Moisés y Aarón y los dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Y por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Primeramente, hermanos, en esta noche yo veo una demostración pecaminosa. Un hombre que no quiso hacer caso a las autoridades espirituales en sus vidas. Hermanos, una vez en mi vida estuve en la casa de mi pastor, y estando en su casa comenzamos a hablar, y él me invitó para ayudarle en cortar algunas ramas, porque él tenía manzanos fuera de su casa, y fuimos y comenzamos a cortar las ramas en los árboles, y estuve con mi pastor, él arriba de mí, yo abajo de él. Y yo tenía una sierra en mi mano, y estuve pues tratando de echar ganas un poco y cortar las ramas y ayudar a mi pastor. Y yo tenía un pie en una rama, el otro pie en otra rama, así estuve cortando y nada más, y luego dejé de prestar atención y solo trabajar. Comencé a cortar y luego casi me caí y me puse bien inestable en un momento dado. Y me di cuenta de algo, que yo estuve cortando la misma rama que me estaba sosteniendo el pie derecho. Y cuando tú te pones en contra del varón de Dios, estás cortando la rama que está sosteniéndote. Una demostración pecaminosa. Pero mira la mansedumbre de Moisés en versículo 4. Cuando oyó esto, Moisés se postró en su rostro y habló a Coré, a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, y al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministres en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estés delante de la congregación de Jehová, y estés delante de la congregación para ministrarles? Y que te hizo acercar a ti y todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. Procuráis también tomar el sacerdocio. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Entienden lo que está ahorita diciendo Moisés. Él está diciendo: ustedes mañana vamos a hacer esto. Yo soy tan manso, dice Moisés, porque si Dios quiere que usted sea nuestro líder, estoy yo dispuesto a bajarme del puesto en donde estoy, y estoy dispuesto a seguirte a ti. Entonces
tomen todos ustedes sus incensarios, pongan fuego en eso, y mañana, poniendo esos incensarios delante de la presencia de Dios en el tabernáculo de la congregación, Dios mañana va a demostrar quién es suyo, quién es santo y quién será el líder de esta congregación. Entonces Moisés está diciendo básicamente, a quien Dios escogiere, él será nuestro líder. Y es interesante, dice versículo 15 ahora, dice entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni un asno he tomado de ellos, ni ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo a Moisés a Coré, tú y todo su séquito, poneos mañana delante de Jehová, y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón, y ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció en toda la congregación, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos. Todos digan esa palabra por favor, apartaos. Otra vez por favor, apartaos. Escúchame, si alguien te está imponiendo a ponerte en contra del varón de Dios y autoridades espirituales en tu vida, tus padres, tu pastor de jóvenes, escúchame, apartaos en esta noche. Esto fue en realidad un mensaje de salvación de parte de Moisés a toda la congregación, y porque Dios estaba dispuesto aquí a matar a Coré y a todo su séquito. Mire por favor versículo 25. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él, y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas esas cosas, que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados sigan la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. ¿Entienden? Moisés está diciendo, si estos hombres que se han puesto en contra de Dios, si mueran de cualquier normalidad, de vejez o de una enfermedad común, entonces Dios no me ha enviado. Pero dice versículo 30, mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas las cosas, y descendieren vivos al Seol o al infierno, entonces conoceréis que estos hombres irritaron, no a Moisés, no a Aarón, sino a Jehová. ¿Entienden? Estoy agradecido que Dios no trata con la gente hoy día en la misma manera, ¿verdad? ¿Qué pasaría si en la iglesia alguien se pone en contra del pastor? El pastor dice, oiga, ok, después del culto, ahí en el estacionamiento, no se acerca al carro de tal y tal hermano y va a haber un terremoto y bueno, estos han irritado al Señor y no se acerca a su carro ahí y se desaparecen. Un terremoto es curioso. Yo creo personalmente que el infierno está en el centro de la tierra. La Biblia nos dice en Isaías que el Seol, el infierno, está engrandeciéndose. Tal vez, cada vez que hay un terremoto, es que el infierno está poniendo un proyecto de construcción, engrandeciéndose. Por eso cuando muchos mueren en el libro de Apocalipsis hay muchos terremotos y los más grandes que han sucedido. Dios estaba airado con estos hombres
y su demostración pecaminosa. Y la Biblia dice en versículo 31, la profecía de Moisés se lleva a cabo. Dice, y aconteció que cuando cesó de él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecieron incienso. Hermanos, eso fue no solamente una demostración pecaminosa, pero número 2, una destrucción peligrosa. Siempre, hermanos, la paga del pecado es la muerte. Y estos hombres muriéndose en frente de todos es un señal para los demás no seguir sus caminos. Ahora, hermanos, dicen esto. Dicen que un hombre sabio aprende de los errores de los demás, ¿verdad que sí? Un hombre inteligente aprende de sus propios errores, pero un necio no aprende de los errores de ninguna persona. Me sorprende lo que dice versículo 41, porque ni pasó 24 horas. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Hermanos, Dios mismo muestra su presencia aquí para demostrar que estaba enojado. No sé de ustedes, pero yo tenía una mamá que siempre estaba atrás de mí. Yo crecí en una casa de 2 pisos. Y yo no sé de usted, pero mi mamá tuvo un sentido sexto. Mi mamá siempre sabía, sin verme, sabía lo que yo estaba haciendo. Y si yo no estaba haciéndole caso y ella estuviera en el primer piso y yo en mi cuarto en el segundo piso, me decía mi nombre. Primero, Kevin. Kevin, no hagas eso. O Kevin, vente por acá. Y luego mi mamá, si estaba enojada, decía Kevin y luego mi segundo nombre, que es Arthur o Arturo. No sé si usted tiene una mamá así, ¿verdad? Pero dice, ahora Kevin, Arthur, véngate por acá. Y siempre la tercera vez, si tú no vienes, yo voy a llegar. ¿Cuántos tienen una mamá así? Alce la mano. ¡Qué bendición! Amén. Amén. No soy el único. ¡Qué bueno! Pero Dios acá está diciendo, yo les he dicho de una y otra vez, y ahora yo voy a llegar. Una destrucción peligrosa. Es interesante, porque ahora toda la congregación está insultando a los siervos de Dios, están insultando a Moisés diciendo, vosotros han dado muerte al pueblo de Jehová, cuando en realidad no era de Moisés, sino era de Dios. Estaban desafiando el liderazgo y autoridad de estos hombres. Y hermanos, nosotros vemos lo que acontece seguido. La Biblia dice en el versículo 43, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación, y yo los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon fuego en el altar, delante del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Qué interesante, hermanos. La paga del pecado siempre es la muerte. Y estas personas, toda la congregación ahora, unos 3 millones de personas se pusieron en contra de estos 2 hombres, en contra de Jehová, en contra de su Dios, y Dios envió una plaga de parte de su mera presencia y comienza a quitar vidas. Tenemos aquí jóvenes muriendo
muriéndose, tenemos aquí niños muriéndose, tenemos hombres, mujeres y sus familias muriéndose de una mortandad había comenzado. Y me sorprende, hermanos, el gran amor y compasión que Moisés tenía. Dice acerca de este pueblo perverso, este pueblo rebelde que no hizo caso. Al verlos morir, le dice Moisés a su hermano, que en este entonces al menos tenía 83 años, y le dice: ve y pon fuego en su incensario. Y la Biblia dice en versículo 47: entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso y hizo expiación por ellos, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Hermanos, en medio de 3 millones de personas, solamente 14,000 murieron. Aquí tenemos la situación. Aquí tenemos 2 hombres cuya autoridad de parte de Dios fue desafiada, fue ignorada. Y comenzaron a insultar a los siervos de Dios. Aquí los tenemos aquí delante del Señor orando, mientras una mortandad había comenzado a quitar las vidas de las personas. Y luego viendo la muerte de este pueblo que, aunque era rebelde, sí era querido. Aquí agarra Aarón su incensario, este hombre que a lo mejor tenía unos 2, 3, 4 pelos en la cabeza y otros eran blancos, un hombre que su columna era doblada como un aro, este hombre que a lo mejor tenía en sus coyunturas artritis, y él agarra, y tal vez por la primera vez en muchos años, la Biblia dice, mi hermano, no dice que caminó, la Biblia dice que él corrió, y cuando vio un pueblo que estaba destinado para una destrucción, a morir en sus pecados, él tuvo el valor, él tuvo la compasión, él tuvo el perdón de agarrar un incensario con el fuego de Dios y decir: estos me odian, estos no me quieren, pero yo voy a amarlos a ellos. Y si él vino por acá, salvaron a las personas, y gente aquí estaba muriendo, pero él los amó y puso su incensario, y por acá, y usted pudo comenzar a vivir, usted pudo comenzar a vivir, y luego gente tenía sus vidas salvadas por la gracia de Dios. Y hermano, qué gran ilustración de nuestro Señor Jesucristo en este capítulo, por la gloria y gracia de Dios. Mi hermano, yo admiro a Aarón, pero yo adoro al Señor Jesucristo, que aunque él vino a sus suyos no lo recibieron. Mi Biblia dice, hermano, que él fue un varón de dolores y despreciado entre Israel, pero gracias al Señor, después de Aarón muchos años, vino un mayor sumo sacerdote y odiado, ignorado, pero fue a una cruz, y por la gracia de Dios, al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, le clavaron a una cruz, allí desnudo de toda la congregación, frente de su propia madre. Le dieron a bofetazo, le escupieron en la cara, en la cabeza. Lo pusieron una corona, no de oro, sino de espinos, y lo odiaron. Pero hermanos, en medio de esos días, dicen, para una persona crucificada, dice que la mayor parte de ellos no murieron por perder mucha sangre, sino que murieron por ahogarse, porque era difícil respirar cuando una persona estuvo crucificada. El Señor Jesucristo, trayendo aire a sus pulmones, siendo Dios pero siendo humano, el Hijo de Dios inocente, odiado por su propio pueblo, se levanta encima de esos clavos y dice que: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo doy gracias al Señor, mi hermano, que después de eso, Cristo, después de ese día, lo peor de la muerte del Señor Jesucristo para Él, no fue los clavos, no fue la corona, no fue que la gente le habían escupido. Lo peor fue esto: Él,
desde la fundación, desde la eternidad, siempre había tenido comunión con su Padre. Siempre, siempre, siempre. Tuvo comunión con Él en Getsemaní. Pero luego lo llevaron. Y luego todos los pecados de todo el mundo, todos los pecados de todas las personas en este salón, en esta noche, en este cuarto, en esta noche, y todo el mundo fueron puestos en el cuerpo del Señor Jesucristo, y Él se hizo pecado para mí, se hizo pecado para ti, mi amigo, y delante de Dios se hizo pecado, y porque Dios es santo y no puede mirar al pecado, Dios tuvo que darle la vuelta, y nuestro Señor Jesucristo dijo: Dios mío, por primera vez, en vez de decirle Padre, le dijo Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y por la gracia de Dios, si Dios hubiera contestado esa pregunta, pudiera haber dicho su nombre y el nombre mío. Y qué interesante, Aarón viene a gente que no lo querían, a gente que le odiaban. Y él agarró su incensario con el poder de Dios, y la Biblia dice que después de haber rescatado a esa congregación rebelde, la Biblia dice que se puso entre los muertos y los vivos, hermano. Y yo doy gracias a Dios porque a la edad de 18 años que yo vivía en mi rebeldía contra Dios, siendo una persona que tomaba, una persona que fumaba marihuana, una persona que no adoraba a Dios, sino que yo odiaba a Dios, que gracias al Señor Jesucristo, que Él entró en mi vida con una palabra, la palabra de Dios, y con su cruz, no con un incensario, sino con una cruz manchada con su propia sangre, y entró en mi vida cuando yo estuve destinado a un lago de fuego que es la muerte segunda. Estuve muerto en mis delitos y pecados, y gracias al Señor Jesucristo, aunque yo lo odiaba, Él me amaba y vino a mi vida, y gracias a Él que Él se puso entre los vivos y los muertos, hermanos, amén. Y si usted es un cristiano, gracias al Señor que Dios lo hizo lo mismo para ti, poniéndose entre los vivos y los muertos y dándole vida eterna y una vida espiritual, amén y amén. Si usted está aquí en esta noche y no es cristiano, usted no necesita un nuevo curso de 12 pasos. Lo que usted necesita es nueva vida en el Señor Jesucristo. Y Cristo puede darlo, confía en Él como su Salvador. Pero hermano, quien ya es salvo, en esta noche, lo que Cristo hizo en su cuerpo físico hace 2000 años, alcanzando gente, ganando almas, también quiere hacerlo en su cuerpo espiritual hoy día, y Él quiere usarnos a nosotros. Eso no quiere decir que todos lo están haciendo. Eso no quiere decir que cada joven aquí tiene su vida rendida al Señor. Eso no quiere decir que cada señorita aquí tiene una carga para las almas perdidas, hermanos. Eso no quiere decir que todos los adultos aquí están fielmente testificando y promocionando el nombre del Señor Jesucristo. Pero hermanos, yo no creo en esta noche, en esta iglesia, en esta congregación, nuestro problema no es que no sabemos lo que decir. Sabemos ganar almas, ¿verdad que sí, hermanos? No es que no sabemos Romanos 3:10 y 3:23 y 5:8 y 6:23, Apocalipsis 21:8, Romanos otra vez 9, 10 y 13. No es que no sabemos ganar almas, hermanos. Yo creo que nuestro problema, y ese es el punto, después de toda esa lección, el punto del mensaje es esto: la razón por la cual la mayor parte de nosotros no hemos puesto fielmente en lo que es el ganar almas y ser un soldado por el Señor, es porque no nos damos cuenta que todos los días que vivimos estamos entre los vivos y los muertos. ¿Qué es vuestra vida?, dijo la presentación. La contestación por Santiago y por Dios mismo es como una neblina. Joven, usted no tiene toda la vida prometida. La vida para nosotros es prestada. ¿Están conmigo en esta noche?
no sabemos cuánto tiempo tenemos para ganar almas y no sabemos cuánto tiempo tienen las almas perdidas para que les ganemos, hermanos. No sabemos eso. Y es tiempo en esta noche que nos demos cuenta que siempre que vivamos, siempre que predicamos, siempre que estamos trabajando, siempre que estamos en la iglesia, fuera de la iglesia, todos los días, si usted está entre gente inconversa que no conoce al Señor, usted está viviendo su vida entre los vivos y los muertos. Termino con dos ilustraciones, una de tristeza y otra de gozo. Yo era pastor de una iglesia hispana en Illinois y nosotros tuvimos pues gente que nos visitaba en la iglesia y tuvimos un hombre que se llamaba Raúl Sánchez. Y Raúl venía a nuestra iglesia, era de Michoacán, era grande, fuerte, un boxeador en México aquí y se había ido a los Estados Unidos con su familia y comencé a tocar puertas, era vecino de uno de esos miembros y le hablé, le invité a la iglesia. No quiso venir, pero por fin vino y era un buen hispano, venía con 45 minutos tarde después de los cultos y solamente para los últimos de la invitación. No se enojen conmigo, no soy racista, ¿ok? Amén. Vamos a clarificar esto, ¿ok? Yo soy hispano, mi mamá me bañó en cloro cuando era niño, no sé de qué pasó. Pero este hombre vino a la iglesia, se sentó atrás. Y después de casi haber terminado la predicación, llegaban. Yo intentaba al menos darle un poco del evangelio, el plan de salvación para que pudiera entender y tal vez ser salvo. Nunca alzó la mano, nunca su esposa alzó la mano y en confianza me dijo una vez: pastor, estoy pensándolo, pero mi esposa es bien católica y ella no quiere cambiarse de religión. Entendí lo que quiso decir. Quise y seguí intentando con él y un día estuve en mi casa, estuve haciendo una lección de escuela dominical y otro hermano que nos estaba ayudando en la iglesia dice: hay una familia atrás, no los conocía, dice quiere verlo, ¿está bien? Me salí y aquí está Raúl, su esposa que estuvo embarazada en ese tiempo, su hija que se llamaba Mari Carmen con 9 años y luego su niño que se llamaba Raúl Jr., con dos años. Estuvieron fuera y me trajeron unos pan dulces y decían: no, pastor, aquí tengan unos pan dulces. Ok, gracias. Y en ese momento es como Dios, el Espíritu Santo me convencía y me decía: no, hable a esta familia y hable a esta señora acerca de su alma, acerca de la necesidad de ser salva. Comencé y le dije: bueno, pasen aquí a la casa y vamos a hablar. Dice: no, estamos ocupados. Ellos tenían negocio de poner antenas en las casas para las personas que querían hacerlo y luego tenían que irse, estaban apurados un poco. Ok, está bien, en otra ocasión. Y luego pasa el miércoles, no vinieron a la iglesia. El día jueves es el día para nosotros, era para ir y visitar a las personas que habían visitado la iglesia y salimos a invitar y cuando estuve en medio de una otra visita y mi amigo me llama, me dice: pastor, Raúl Sánchez está aquí, tienes que venirse aquí muy pronto, por favor. Él está en ropa de hospital. ¿Qué pasó? Salí y llegué a casa. Aquí está Raúl Sánchez, este hombre tan fuerte, y aquí en ropa de hospital. Aquí y me cuenta lo que había pasado. Él tenía un negocio que iba con toda su familia y tenía una camioneta, lo que se dice en inglés una minivan. Y llevaba su camioneta, él manejando, su esposa en el asiento de pasajero, su hija atrás de su esposa y su hijo atrás de él. Ellos estaban yendo y pasaron por una cruce donde había un señal alto. Él no lo vio, era un día lluvioso, no lo vio y no pudo parar. Y estuvo yendo en ese mismo instante que él estuvo pasando por acá. Otro carro pasaba, pero fue un camión más grande y estaba yendo 55 millas por hora y chocó con Raúl y con su familia en el lado del pasajero de su camión. Chocó
Y dijo Raúl que al instante supo que su esposa estuvo muerta. Dice que su cabeza partió en la mitad. El choque fue tan poderosa y tan fuerte que quebraron todos los vidrios y echaron fuera a los niños que estaban sangrando en la calle. Raúl se pegó con el volante y dice que por fin pudo respirar y salió, y luego encuentra a su hija y su hijo, que los dos están tirados en la calle y sangrando. Varias personas habían visto lo feo del choque y llamaron una ambulancia. Venía la ambulancia y llevaron a esa niña, Mari Carmen, al hospital. Y 20 minutos después, con 9 años, ella falleció. El niño lo pudieron coser y en la cabeza la cortada que tenía. Y por la gracia de Dios, él y su papá sobrevivieron. Siguiente semana tenían un funeral en Chicago. Yo fui con Raúl y con su hermano. Su esposa, siendo embarazada, cuando pasó el choque también murió la criatura dentro de ella. Yo estuve allí con solamente 3 personas en ese funeral. Aquí estaba la caja con el cuerpo de su esposa, cargando a su niño que nunca vio la luz de este mundo. Y en este lado esa muchacha, Mari Carmen, 9 años. Yo me acordaba de su sonrisa tan bonita. Estuve allí y no me gustan para nada ver un funeral, pero pasé adelante y vi el cuerpo muerto de esta señora que una semana antes estaba respirando y parada fuera de mi casa, y tal vez con un poco más de esfuerzo yo le pudiera testificado. Una semana después, esta señora con 30 años, muerta y con el bebé en sus manos, en sus brazos. Luego me acerqué a la otra caja y vi esa muchacha que era tan lleno de felicidad y una sonrisa tan grande. Por el choque, su rostro se había deformado, ni se vio como ella. Era de como color anaranjada. Y yo me acuerdo, comencé a llorar, y luego le dije a Dios: Dios, yo te daría mi brazo derecho para una oportunidad más de hablar a estas acerca de la salvación en Cristo. Hermanos, ese día que estaban fuera de mi casa, el problema mío no era que no supe. Yo había estudiado, yo era pastor, había predicado la palabra de Dios. Mi problema en aquel día es que yo tomaba por hecho de que ellas iban a estar vivas aquí en la tierra por mucho tiempo. Mi problema no era que yo no tenía diploma, que ni tenía Biblia, que no tenía iglesia. Mi problema, mi hermano, mi hermana, era esto: que yo no me di cuenta en aquel día que yo estuve dentro de los vivos y de los muertos. Y todos los días que usted vive, joven, escúcheme, hay una gran razón por la cual tú debes de ponerte bien con Dios, ponerte bien con Él, ser salvo si usted no es salvo, ser un ganador de almas si usted no lo es. Hermano, si usted se ha puesto flojo en su puesto en la iglesia, usted ya no gana almas, ya no quiere ser maestro de escuela medical, ya no quiere alcanzar a otras personas, escúcheme, hermano mío, la vida termina tan fácilmente. Hay una cuerda que está bien pequeña y que se corta, y luego la persona se va al cielo o al infierno, y si pierdan en el infierno, mi hermano, y viven y mueren en ignorancia, la culpa no es de Dios, la culpa es de nosotros, porque no nos damos cuenta que estamos viviendo entre los vivos y los muertos todos los días.
que estamos. Eso quiere decir, mi amigo, si usted tiene un trabajo y ahí están personas inconversas, usted mañana al trabajo va a estar entre los vivos y los muertos. Quiere decir, si usted tiene un familiar que no es un cristiano, guarda tu boca, ora, que pide a Dios por la oportunidad, una puerta abierta para testificarle. Porque si usted no le testifica, tal vez un día va a estar en su funeral y será aquel día muy tarde, porque siempre estamos entre los vivos y los muertos. Joven, usted, dice la Biblia, no te jactes del día de mañana. Es hora de decir, Señor, yo he estado jugando. Algunos de ustedes jóvenes son expertos en eso. Ustedes son cristianos de algún día cuando yo tenga 18, algún día cuando yo tenga 20, cuando tenga 25. Hay montones de personas que Dios no los puede usar porque siempre es mañana. Debe de ser hoy día. Estoy viviendo entre los vivos y muertos. Hoy día es tiempo de hacerme un soldado del Señor. Termino con esto. Había un hermano que fielmente estaba ganando almas y había ido y tuvo un buen día de ganar almas en una calle y se había estacionado su carro junto a un campo de béisbol. No estaba jugando nadie, pero había una banca y casi llegando a su carro, vio un muchacho sentado, pero agachado así, y ahí nada más sentado, pero uno de esos que se visten de todo negro en mi país, pues uno, no sé, se adoran a Satanás, escuchan la música bien fea, bien ruidosa, esa clase de personas que pintan la cara blanco y se viste de todo negro. El muchacho dice, ya, he tocado la puerta, pero dice, el Espíritu Santo puso en su corazón, ve a hablar con ese joven. Pero él no me va a hacer caso, él no me va a escuchar, no se ve como alguien que está abierto. Se fue y se sentó junto a él. Comenzaron a platicar. Oiga, tú no sabes que Dios existe y que Él te ama y que murió por tus pecados y que a través de fe en el Señor Jesucristo, que tú puedes ser salvo de tus pecados. Hoy día, si usted muriera, iría al cielo. Yo no sé, dice el joven. Y sorprendentemente comenzó a abrirse más a través de la conversación. Y después de llegar al punto de Romanos 10:13, de cualquiera que invocar el nombre del Señor será salvo, dice, yo quiero también recibir a Cristo como mi Salvador. Los dos oraron juntos y ese muchacho que se vio tan cerrado por la gracia de Dios en ese día, con lágrimas, recibió al Señor Jesucristo como su Salvador. No pudo detenerse de llorar. El ganador de almas le dice, ¿está todo bien? No, dice, no, está bien. Pero le cuento algo, por favor. Dijo, yo no tengo ninguna iglesia que yo haya asistido. Nunca he pisado dentro de ninguna iglesia en mi vida. Mis padres no son de ninguna religión. Y en nuestro hogar hay muchos problemas, muchas discusiones. Y yo peleo siempre con mis padres. Dice, hoy tuvimos la pelea de peleas en mi casa. Yo nunca en mi vida he leído la Biblia, yo nunca he orado. Yo vine aquí y yo me senté en esta banca. Y hoy, por primera vez en mi vida, yo oré a Dios que ni sabía yo si Él existía o no. Y yo le dije, Dios, si tú existes, por favor, envíame un señal de que tú existes. Luego dice, aquí yo estaba esperando y usted se vino y me habló del Señor Jesucristo. Y luego agregó esto.
Dice, yo había decidido, si Dios no hubiera enviado esa señal a mi vida, esta tarde yo iba a ir a mi casa y me iba a suicidar. Dos personas. Yo estuve entre los vivos y muertos y no lo supe, y en ese día no hice mi trabajo. Este ganador de almas, el Espíritu Santo le dice, hable con ese muchacho. Estuvo también entre los vivos y muertos y por la gracia de Dios hizo su trabajo. ¿Por qué no te rinde al Señor esta noche, joven? Amén. ¿Por qué no conviertas al Señor Jesucristo en esta noche? Usted que no sabe dónde iría cuando muera. Y si usted es un joven que es medio frío, medio tibio, escúcheme en esta noche. Dios te puede convertir en un fuego, en un ganador de almas. Amén. ¿Dónde están? Si no en este cuarto, ¿dónde están los futuros misioneros y predicadores? ¿Dónde están los futuros ganadores de almas? ¿Dónde están? ¿Dónde está la esperanza de mi país? ¿Dónde está la esperanza de la juventud de México? Están una a otra, muriéndose en vicios, muriéndose en drogas, drogándose y quitándose la vida. Estamos entre los vivos y los muertos. Que nos demos cuenta de eso y que nos hagamos soldados en esta noche, en el ejército de Dios, con un nuevo propósito en la vida. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias por tu palabra. Perdónanos, mi Dios, de ser negligentes. Perdónanos, Padre mío, de pensar que todos tienen muchos años y que tenemos muchos años por delante, cuando mañana ni nos es prometido, Señor. Ayúdanos, Padre mío, y que los jóvenes hoy día vean la necesidad de servirte y rendir sus vidas, una vida santa, una vida santificada, una vida para la gloria de Dios, porque todos los días, si le guste o no pensarlo, están ellos entre los vivos y los muertos. Mi Dios, háganos, Señor, más sobrios que lo que somos, y háganos, Señor, siervos tuyos en el nombre de Cristo. Amén.